Hoy estudiaremos los elementos temporales de una onda. Eso nos va a permitir reconocer esos elementos y utilizarlos para comprender un montón de fenómenos físicos que ocurren a nuestro alrededor. Como por ejemplo, responder a las preguntas. ¿Por qué cuando un vehículo se acerca hacia nosotros se escucha más chillón? ¿Y por qué se dice que el universo está en expansión? Para comprender esta clasificación temporal de las ondas, primero tenemos que comprender que de ahora en adelante vamos a graficar las ondas en función del tiempo. Eso se va a ver más o menos así. Sabemos que las ondas hacen vibrar el medio por el cual se propagan, y vibrar significa que sube, baja o se mueve hacia la izquierda y a la derecha pasando por una posición de equilibrio. Inicialmente en el video, esa línea horizontal que se ve es el eje de equilibrio y podemos ver que las partículas vibran, se van hacia la izquierda y hacia la derecha, y eso hace que la gráfica suba o baje. Y como esto ocurre en el tiempo, lo que tenemos es básicamente una especie de configuración de una onda que sube y baja, porque la estamos viendo en función del tiempo. El tiempo pasa y la partícula vibra hacia arriba y hacia abajo, pero el tiempo está pasando, entonces lo vamos a graficar de esta forma. Es muy parecido, y ojo con lo que te voy a decir ahora, es muy parecido a cómo se visualiza una onda transversal, pero lo que estamos viendo acá no es una onda transversal, es la gráfica de una onda en función del tiempo, donde el eje de la vertical, el eje Y, representa la vibración. La partícula sube, baja, sube, baja, sube y baja. Y eso ocurre en función del tiempo. ¿Cuáles son estos elementos espaciales y temporales de una onda? Espacial significa que está en el lugar físico, y temporal es que depende del tiempo. Acá tenemos una onda y vamos a decir que una oscilación completa es cuando la partícula va y viene, se completa un vaivén. La longitud de onda es la distancia horizontal desde donde empieza el patrón hasta donde termina el patrón. Por ejemplo, voy a dibujar una onda en función del tiempo. Vamos a decir que esta vibra con respecto a una posición de equilibrio, que vamos a estar dibujándolo en rojito. Y lo interesante es que desde donde empieza un patrón, por ejemplo, si yo considero esta parte, y donde termina ese patrón, que vendría a ser esto, esa distancia horizontal, que la vamos a dibujar así, la vamos a llamar de ahora en adelante longitud de onda, que se va a representar con la letra lambda. Habíamos dicho en un principio que una oscilación completa era desde donde comienza el patrón hasta donde termina. Aquí, por ejemplo, tengo una oscilación completa. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese empezado en otro punto? Por ejemplo, hubiese comenzado aquí. Una oscilación completa la habríamos tenido cuando va y viene, cuando se completa el patrón. ¿O qué hubiese pasado si hubiésemos comenzado acá? Pues bien, una oscilación completa habría sido cuando se completa el patrón. Es cuando uno puede hacer un copiar y pegar, y si lo pega justamente donde termina este patrón, va a seguir teniendo la misma figura que tenía antes. Y cada vez que nosotros midamos la distancia horizontal desde donde empieza un patrón hasta donde termina un patrón, lo vamos a llamar longitud de onda. Por ejemplo, acá tenemos que la distancia de este punto a este también es longitud de onda. O la distancia de este punto a este también es longitud de onda. Como es una distancia, las longitudes de onda se van a medir en metros, porque son distancias que podemos medir con una wincha. Siempre lo vamos a medir en metro. Y si la onda es periódica, eso quiere decir que siempre tarda el mismo tiempo en completar una oscilación completa,
todas las longitudes de onda deberían medir exactamente lo mismo. El valle y la cresta ya lo habíamos estudiado. El valle básicamente es la parte más baja de la onda y la cresta la parte más alta. La amplitud es la elongación máxima. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tenemos acá en la onda, todos estos puntos que van desde la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la rayita roja. Una posición de equilibrio es cuando tenemos la partícula sin vibrar. Es ese punto. Todos los puntos desde la posición de equilibrio hacia mi onda se llaman elongaciones. Pero va a llegar un punto en donde esa elongación va a ser máxima. Esa elongación máxima, que es la distancia desde la posición de equilibrio hacia la onda, esa posición máxima, que es la que tenemos acá, esta, se va a llamar amplitud. Es la amplitud de la onda y la vamos a representar con la letra A. Es una medida que se puede medir con una wincha, también la vamos a medir en metros. Entonces hasta ahora tenemos una oscilación completa que al menos en este dibujo se puede ver con el marcador amarillo o con el marcador celeste o con el rosado. Una oscilación completa es un patrón cuando va y viene. La distancia horizontal entre los extremos del patrón es la longitud de onda y la elongación máxima de la onda es la amplitud. Te voy a dibujar una onda que va a tener un patrón diferente. Por ejemplo, vamos a tener esto. Ya. Si yo te pregunto ahora, ¿cuántas oscilaciones completas tiene esta onda? Pues tendríamos que empezar. Si empieza en este punto, tendríamos que ver cuándo se termina el patrón. Y ahí se termina el patrón. Ahí hay una oscilación completa. La siguiente oscilación viene acá. Fíjate que es exactamente el mismo patrón. Y la otra oscilación viene acá. Entonces hay 3 oscilaciones completas. Si yo te pidiera medir la longitud de onda, tendrías que ir desde donde empieza un patrón hasta donde termina un patrón, que en este caso vendría a ser la distancia desde este punto hasta este, la distancia horizontal, que lo representamos con lambda, que es una letra griega, y tenemos que medirlo en metros. Y esa distancia debería repetirse también acá, debería ser exactamente lo mismo si es que nos dicen que la onda es periódica. Lo mismo ocurre acá. Y si ahora te pregunto, ¿cuál es la amplitud de esta onda? Tendríamos que buscar la elongación máxima. Claramente, si nos vamos con esta onda de acá, esta no va a ser la elongación máxima porque hay un punto que está más lejos de la posición de equilibrio que te voy a marcar con verde. Esta es la posición de equilibrio. Entonces, esa no es la posición máxima. Pero si ahora uno mide de este punto a este otro, podría ser una elongación máxima. Habría que compararlo con respecto a este otro. La distancia más larga sería la amplitud, que en este caso es esta, y se va a medir en metros. La amplitud es una medida de la energía de la onda. El periodo. El periodo es el tiempo que tarda en completar una oscilación completa. Y lo podemos calcular con la siguiente ecuación. T mayúscula va a representar el periodo, va a ser igual al tiempo partido por el número de oscilaciones. Por ejemplo, para esta onda que dibujamos al final, si te digo que de ir de este punto a este otro, lo que los vamos a llamar punto, del punto C al punto D. Si te digo que del punto C al punto D tardó un tiempo de 12 segundos y te pregunto por el periodo, tendríamos que calcularlo así. Periodo es igual al tiempo total, que ya me dijeron que eran 12 segundos,
partido por el número de oscilaciones, que ya habíamos visto que eran 3. En este caso, el periodo van a ser 4 segundos. Es decir, que de ir en completar una oscilación completa, que es de ir de aquí hasta acá, tardó un tiempo de 4 segundos. Frecuencia. La frecuencia ahora es el número de oscilaciones que se da en un tiempo determinado, que suele ser un segundo. O sea, en un segundo, ¿cuántas oscilaciones realizó? Puede haber realizado 1, 2, 3, 4 o 5. Por ejemplo, en el ejercicio que estábamos viendo acá, ¿cuánto tiempo tarda en realizar, o sea, cuántas oscilaciones realiza en un segundo? Una forma de calcular la frecuencia es el inverso del periodo. O sea, 1 partido por los 4 segundos, que es igual a 0,25. Y fíjate la unidad de medida, 1 partido por segundo. En vez de escribir 1 partido por segundo, vamos a llamar a esa unidad de medida Hertz. Por tanto, la frecuencia van a ser 0,25 Hz. Como Hz significa 1 partido por segundo, quiero que ahora me digas cómo vamos a interpretar que las frecuencias sean 100 Hz. Pues transformamos ese número en una fracción, 100 dividido 1, y lo que te está diciendo es que realiza 100 oscilaciones completas en un segundo. Acá tenemos la relación inversa. La rapidez de propagación la podemos calcular dividiendo la longitud de onda por el periodo o multiplicando la longitud de onda por la frecuencia. Por ejemplo, si la rapidez de propagación la podemos calcular con lambda y el periodo, y yo te digo que la longitud de onda de esta onda que dibujamos acá es de 20 metros, reemplazamos, sería 20 metros partido por el periodo que habíamos calculado que eran 4 segundos. Por tanto, la rapidez de propagación serían 5 metros por segundo. Y te está diciendo que si pasamos esto a fracción, ¿por qué lo pasamos a fracción? Porque las unidades de medida es una fracción. Eso solo lo hacemos para interpretar el dato. Nos dice que en un segundo recorre 5 metros. Y acá hay un resumen de los elementos espaciales y temporales de una onda. Este que está acá, quizás ya lo has visto en otros momentos. Siempre la rapidez de propagación es distancia partido por tiempo. Pero también la podemos calcular con lambda partido por el periodo, que es la longitud de onda partido por el periodo, o la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Ahora vamos a aplicar todos estos conceptos en diversos ejercicios. ¿A qué distancia se encuentra el volcán? Watch out for the shock, it's coming. Lo interesante de este video es que una vez que el volcán explota no escuchamos inmediatamente el sonido, porque el sonido tiene una rapidez de propagación de 340 metros partido por segundo, o sea que en un segundo recorre 340 metros. Y como el volcán está a una distancia mucho mayor de los 340 metros, tardamos más de un segundo en escuchar su sonido. Entonces,
¿Cómo saber la distancia a la cual se encuentra? Veamos los datos que tenemos. Nos dicen a qué distancia se encuentra el volcán considerando que la rapidez de propagación del sonido es igual a 340 metros. Pues tenemos que la rapidez de propagación es 340 metros partido por segundo. Pero para calcular la rapidez de propagación tenemos tres formas. Primero, es igual a la distancia partido por el tiempo, es igual a la longitud de onda partido por el periodo, o es igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Como la pregunta que nos hacen es a qué distancia se encuentra el volcán, la distancia es la incógnita que tenemos que calcular. Y para ello necesitamos el tiempo que tarda el sonido en viajar desde el volcán hacia nosotros. Entonces, para calcular el tiempo es cosa de ver el video y ponerse a contar cuánto tiempo tardó desde que explotó hasta que llegó a nuestros oídos. Veamos. 1, 2, 3, 4, Watch out for the shock, it's coming. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Entonces el tiempo van a ser 15 segundos. Todo lo que anotamos acá son los datos del enunciado. Y la ecuación que me permite emplear los datos es la que seleccioné acá. Entonces ahora es solo reemplazar y tenemos la rapidez, tendríamos la rapidez de propagación es igual a la distancia partido por el tiempo. Reemplazamos 340 metros partido por segundo es igual a la distancia, que es mi incógnita, y como es mi incógnita la mantengo con su letra, dividido el tiempo, 15 segundos. Para despejar esta ecuación, como esta es mi incógnita y es la variable que quiero despejar, todo lo que la molesta lo tengo que sacar de ahí. ¿Quién está molestando a la distancia? El tiempo. ¿Qué le está haciendo el tiempo a mi distancia? Lo está dividiendo. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad? Si está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría así. 340 metros partido por segundo multiplicado por los 15 segundos es igual a la distancia. Fíjate que acá los segundos se me van y el resultado me va a quedar en la unidad de medida de metros. Y metros es una unidad de medida de distancia. Por tanto, ya la unidad de medida nos está diciendo que estamos bien encaminados. $5.100 metros. O sea que en el video el volcán se encuentra a 5.100 metros de distancia de las personas. Vamos con este. Los elementos de una onda. Elementos espaciales. La longitud de onda lambda es la distancia entre dos puntos en igual fase, o sea, cuando empieza un patrón y termina un patrón. La amplitud, que la representamos con la letra A mayúscula, es la distancia entre y un monte o un valle de la onda. La posición de equilibrio y un monte o un valle de la onda. ¿Por qué? Porque para esta onda que está acá, la amplitud es desde la posición de equilibrio hasta la altura máxima, y eso coincide con un valle o con un monte. Elementos temporales. Esos dos eran los elementos espaciales, partes del espacio. Ahora vámonos con los temporales, que son los que tienen que ver con el tiempo. El periodo es el tiempo que tarda en producirse un ciclo. Un ciclo es una oscilación completa o un patrón. La frecuencia es el número de ciclos que se producen en una onda por unidad de tiempo. Esta se modela como ciclos partido por el tiempo. La rapidez de propagación de una onda corresponde al producto entre la frecuencia y la longitud de onda. Esta se expresa como
Una serie de pulsos se propaga de forma progresiva en una cuerda. El fenómeno ondulatorio se representa gráficamente mediante el esquema de la derecha. Si la onda tarda exactamente 6 segundos en ir de A hasta B, ¿cuáles son la frecuencia, el periodo y la rapidez de propagación de la onda? Lo primero que tenemos que hacer siempre es anotar los datos. Y dice, una serie de pulsos se propaga de forma progresiva en una cuerda. El fenómeno ondulatorio se representa gráficamente mediante el esquema de la derecha. Si la onda tarda exactamente 6 segundos en ir de A hasta B, ahí tengo un dato. De A hasta B, de acá hasta acá, tarda 6 segundos. O sea, el tiempo de propagación de A a B es igual a 6 segundos. Ese es el primer dato. ¿Cuáles son las frecuencias? Las incógnitas también van a ser datos incógnitos, pero datos. El periodo, lo que me están pidiendo, y la rapidez de propagación. Los otros datos nos entrega el diagrama. Fíjate que también tenemos la distancia que hay entre A y B. La distancia que hay entre A y B. La distancia que hay entre A y B son 12 metros. 12 metros. Entonces, para poder calcular, por ejemplo, la rapidez de propagación, con el dato de la distancia y el tiempo, lo puedo calcular a través de la siguiente ecuación. La rapidez de propagación es igual a la distancia partido por el tiempo. Por tanto, la rapidez de propagación es igual a 12 metros partido por el tiempo, 6 segundos. Si dividimos eso, nos quedan 2 metros partido por segundo. O sea, esta onda tarda en un segundo, recorre 2 metros. Ahora, ¿cómo calculamos el periodo y la frecuencia? Con el dato de el tiempo, nosotros podemos calcular el periodo. ¿Por qué? Porque el periodo, recuerda que es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. ¿Cuántas oscilaciones completas hay acá? Acá tenemos una, acá tenemos otra, 2 y 3. 3 oscilaciones completas. Entonces, para calcular el periodo tenemos el periodo es igual al tiempo total partido por el número de ciclos o de oscilaciones. O sea, son 6 segundos partido por el número de oscilaciones, que según lo contamos eran 3. Así el periodo nos da 2 segundos. Y finalmente, para poder calcular la frecuencia, recordamos que la frecuencia es igual a 1 partido por el periodo. Eso quiere decir que va a ser 1 partido por los 2 segundos. Y eso me va a dar 0,5 Hz. Si un péndulo como el de la imagen realiza 30 oscilaciones en 9 segundos, ¿cuál es su periodo y frecuencia? Datos. Realiza 30 oscilaciones, número de oscilaciones son 30. Y lo hace en 9 segundos. El tiempo total es 9 segundos. ¿Cuál es su periodo? Nos preguntan por el periodo. ¿Y cuál es la frecuencia? El periodo es igual al tiempo total partido por el número de oscilaciones. Y ahora reemplazamos. Periodo es igual a 9 segundos dividido 30 oscilaciones. El periodo es igual a 0,3 segundos y la frecuencia es igual al número de oscilaciones partido por el tiempo. Entonces vamos a tener que ahora la frecuencia van a ser 30 dividido 9. Siempre vamos a poner 2 decimales. 3,33 Hz.
podríamos haber obtenido la frecuencia con el inverso del periodo. Frecuencia igual a 1 partido por el periodo. Y también nos tendría que haber dado 3,33. Veamos. Sería 1 partido por 0,3 segundos. 1 dividido 0,3 y efectivamente nos da 3,33.